Buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García en el programa Noche Literaria por Radio Nuestra América y en las redes sociales. También les doy la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas de Radio Satélite Visión América Visión que escuchan este programa todos los viernes en el programa titulado Entrevista al Aire. Es para mí un honor tener en los micrófonos de las estaciones Radio Nuestra América y Radio Satélite Visión a Thelma Morales García. ¿Seremos primos? Yo No sé diría si que seremos sí. primos o no. No, gracias por la presentación y la invitación, mi querido Armando. Bueno, ya muchos ya saben de Thelma. Ella es del Estado de México y tiene, si de aquí hace como 5 días haya hecho alguna otra cosa, tiene solamente 5 libros publicados. Y hay uno que me llamó mucho la atención por su colorido en la portada, y dejemos que Thelma Morales nos platique el tema del libro, que parece ser que es de puro papel picado, o algo así. No, bueno, hay temáticas que tienen que ver con algo que a nosotros como mexicanos nos enorgullece muchísimo, y son todas las tradiciones, las artesanías y todo lo que es la riqueza cultural que se tiene en México, igual que en otros países. Pero bueno, creo que uno de los atractivos de nuestro país es precisamente el colorido, pero en todos sentidos, ¿no? No nada más lo podemos encontrar el colorido en sus tierras, en sus paisajes, en todo lo que vemos en el país. Y bueno, pues nos sentimos muy orgullosos y gracias a eso, pues se editó este libro, y que por cierto les agradezco muchísimo el que me permitan comentar sobre lo que hice de recopilación de artículos periodísticos, porque yo escribo en periódicos desde hace 20 años, y bueno, pues esto permite tener en contacto sobre todo con los quienes nos leen en mi ciudad fundamentalmente. Bueno, pues siempre es un placer, y que te digan, oye, yo no sabía esto, ¿cómo conseguiste esta información? Y bueno, siempre ha sido muy interesante. Y pues el libro, como bien lo comentaba, es Hojas de papel volando. De hecho, es uno de los artículos que viene compilado aquí en este libro, que bueno, no voy a empezar por ese, sino voy a empezar por decir, digamos, qué temáticas tan diversas metí, pero todos con un hilo conductor, que es precisamente lo que ya comenté, que es tradiciones, costumbres, simbologías y todo lo que tiene que ver con México. Por ejemplo, El título no tiene que ver con una canción. Creo que bueno, hay una canción mexicana que se baila folclóricamente que tiene el refrán o la frase dice eso, de papel. sí, de hecho es El Son de la Negra. El Son de la Negra. Y en uno de los versos dice, cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, bueno, es de ojos de papel volando, que me traje de Tepic. Pero yo ahí utilicé una licencia pues de ese verso, y le puse, en vez de ojos, le puse hojas. En realidad lo que dice la canción está hablando de El Son de la Negra. No sé, para la gente que no lo sepa, El Son de la Negra está dedicado a una máquina de tren. Por eso es la negra. Ahí viene la negra. Cada ferrocarrilero le ponía nombre a su máquina. Entonces la negra era una máquina de ferrocarriles, y cuando dices ojos son los banderines que traen los laterales, y por eso dicen los ojos de papel volando. Ojos de papel volando, que me traje de Tepic, ¿no? Tepic es una comunidad también en México, está en Nayarit, en el estado de Nayarit. Entonces es un poco eso que se dice de la situación. ¿Por qué utilicé hojas? Porque cuando estoy hablando en este artículo, estoy hablando de un artesano, también del centro de nuestro país, que es un municipio que se llama Metepec. Resulta que este artista trabaja con papel picado, que también es una de las grandes artesanías que se hacen también en México, y este papel picado se hace cincelado, que es diferente al suaje que pudiéramos ver con unas navajas, y entonces es tan grande el artista y tan joven
que ha expuesto en Suecia, en Suiza, en China. Entonces, por eso hablo de él, de este joven, y por eso el artículo pues le da nombre o título al libro, que se llama Hojas de papel volante. Pero es Entonces, porque habla de la ¿son artesanía. antologías de los temas? Sí, de diversos temas, pero bueno, que tienen esta línea. Por ejemplo, hablo de artesanía del Estado de México, que le pongo artesanía mexiquense, las músicas que nos dieron patria, datos curiosos sobre Diego Rivera, la bebida tradicional, que es el pulque en México, el origen de las ofrendas, rebozos y gabanes, el alfeñique, que es un dulce que se hace aquí en la ciudad de Toluca y que tiene origen, por supuesto, árabe o sefardita. También el rescate de las artesanías tradicionales, el papel de las mujeres en el arte popular, la importancia de los textiles en México, Judith Reyes, heredera del corrido revolucionario, Daniel Rubín de la Borbolla, sembrador de museos en México, maíz en el Estado de México, alfareros del Estado de México, pastorelas, el Teatro Popular Mexicano, danzas y fiestas del Estado de México, indumentarias ceremoniales indígenas y mestizas de México, el pan tradicional, La vida es una canción, homenaje a Chava Flores, la historia del graffiti en México, Frida Kahlo en Toluca, José Guadalupe Posada, los juegos que se jugaron en otros tiempos y simbología más. Es un poco de lo que trato de hacer, como dicen, abuelo de pájaro, un poco de lo que es las tradiciones en México. Y el papel picado, mucha gente quizá no lo tome muy en serio, pero es una labor muy difícil y toma horas para poder tener los dibujos, los esquemas, los bosquejos, todo eso para crear todos esos dibujos dentro del papel. Sí, por supuesto, es todo Un arte. un arte, porque hacerlo a mano, por ejemplo, este artesano incluso hizo el papel picado para un mexicano que se casó con una inglesa y la boda se hizo en Inglaterra y todo el papel picado fue hecho en México y fue llevado a Inglaterra y todo el papel era blanco con los nombres de los novios, o sea, una cosa artística bellísima. Pero, por ejemplo, él lo que hace lo ha expuesto incluso también en Canadá, en Estados Unidos, ha ido a montar ofrendas en estos espacios y estoy hablando específicamente de Sergio Hernández, que es el maestro que elabora el papel picado aquí en Metepec. Y bueno, pues siempre yo cuando hicimos un trabajo en conjunto fue que lo conocí y por eso escribí sobre él, para dar a conocer que, bueno, a veces es más conocido en el extranjero que en su propio país. Entonces, eso es para lo que hice el artículo, para difundir precisamente lo que él elabora. Pero, por ejemplo, también de mis experiencias, el haber conocido, por ejemplo, a Guadalupe Rivera, la hija de Diego Rivera, me permitió escribir un artículo sobre los datos curiosos sobre Diego Rivera. Ya sé que se ha escrito mucho y seguramente encontrarán infinidad de libros que hablan de su persona, a lo mejor como pintor, como coleccionista, en fin. Pero los datos curiosos vienen de viva voz de su hija, entonces pues me atreví a pedirle autorización a Guadalupe, me dijo, adelante, Telma, además la doctora es una maravilla, y le mando saludos, está recientemente, va a cumplir este año 98 años, y bueno, pues la admiro mucho, y bueno, me contó cosas lindísimas, que si me permite voy a recordar, por ejemplo, la anécdota de cómo conoce Diego Rivera a André Breton y lo invita a México, para que pues le había hablado tanto del país que cuando llega André Breton pues no daba crédito de tanta belleza, igual que lo hizo con Eisenstein, que es este cineasta ruso que también vino a nuestro país a conocer todo lo que era México y sus tradiciones. Entonces, como Diego Rivera mucho tiempo estuvo precisamente en Europa, Francia, en Rusia, pues conoció a estos dos personajes y bueno, específicamente les hablaría, bueno, hablo de ellos en este artículo, pero sobre una anécdota que le pasó con André Breton. Resulta que André lo que le pide a Diego es que le lleve a los mercados que él conoce porque quiere ver esa riqueza visual
que hay en los mercados de México, y se le ocurre llevarlo a uno de los mercados cercanos a su casa, y empiezan a visitar, y bueno, de repente se detienen en un puestecito que normalmente estaban en el piso, estamos hablando de los años 40, y entonces André Breton quiere comprar algo y se saca, bueno, quiere sacarse la cartera y resulta que ya no traía la cartera, se la habían robado. Y entonces, pues, dicen que Diego Rivera entró en cólera y había muchísima gente, o sea, los rodeaba cientos de personas, ¿no? Que andaban comprando en el mercado, como suele suceder en nuestros mercados tradicionales aquí en México. Y entonces, pues, gritó con groserías y todo, y dijo, no sean hijos de, ya sabes, ¿no? Por favor, devuélvanle la cartera a este señor porque es una persona muy importante. Y dice Guadalupe que lo que impresionó fue que de muy atrás empiezan de mano en mano a pasar la cartera. Y entonces no daba crédito a André Breton y la recibe y voltea a ver a Diego y le dice, dicen que yo inventé el surrealismo, pero surrealismo es México. O sea, le devolvieron la cartera, eso pues no daba crédito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las escribo en estos artículos de que a lo mejor no lo sabe la gente y que gracias a que no se han escrito en algún libro o algo, pues me lo platicó de viva voz la hija de Diego Rivera, ¿no? Por ejemplo. A mí me platicaron una historia similar, pero de Pablo Neruda, en México, en el Distrito Federal. La historia que me contaron a mí fue, no digo el nombre del mercado, pero ya se imaginarán, uno de los dos mercados más populares, o tres, en la Ciudad de México. Andaba Pablo Neruda viendo los puestecitos, ¿verdad? Se quitó sus anteojos y los limpió, se los puso aquí y siguió caminando. Y cuando quiso ver algo, ya no tenía los anteojos. Se los habían robado. Se regresa y ya no los encuentra. Se queda callado y empieza regresa a sus pasos, por decirlo así, a donde anduvo, y llegó un estante donde había lentes. Vio los lentes y se parecían a los de él, los agarra, paga y eran los mismos. No me diga. Y eso sí lo cuenta Pablo Neruda. Lo contó, pero se lo contó a otras personas que fue de donde me llegó a mí. Y creo que me dicen que expresó, y voy a usar la palabra más o menos que me dijeron, que en México están los rateros más finos. Qué pena, ¿no? Que nos Qué digan pena, eso. ¿no? O sea, expresarse así de un país, qué pena. Pero eso me llegó a mí, pero me recordó en base a lo que se estaba diciendo de Así Diego. es, no. No, pues es que la verdad es que hay muchas anécdotas, muchas. Oh, sí. Y la verdad es que qué bueno que hablemos también de cosas, por ejemplo, quería hablar del alfeñique, que yo que soy toluqueña, yo escribí este texto porque una de las impulsoras del arte popular en México, que ya murió, murió en 2010, doña Teresa Pomar. Ella, por ejemplo, era muy amiga del papá de Teresa Pomar, don José Pomar, era un gran violinista, precisamente de Guanajuato, y era muy amigo de Diego Rivera. Entonces, doña Teresa Pomar conoce a Diego siendo ella una niña. De hecho, Diego le decía ya no Teresa, le decía Pomarita, como su apellido. Y era muy interesante porque ella empieza a amar la artesanía gracias a Diego Rivera. Recordemos que Diego Rivera pertenece a un grupo de pintores que precisamente este año 2021, se está cumpliendo 100 años del primer catálogo de arte popular que se hizo en México y que fue compilado o hecho por Gerardo Murillo, doctor Atl, con apoyo de Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Adolfo Besmugar, que eran grandes pintores, grandes artistas de la época, y que una vez que hicieron este impulso por recuperar pues el orgullo por lo mexicano, recordemos que veníamos de una revolución mexicana, donde antes de eso, pues todo lo afrancesado era lo que más se veía y pues las cuestiones que hacía el pueblo pues no eran bien vistas, incluso tomar pulque era visto muy mal en ese momento. Entonces ellos
hacen una recuperación de estos objetos artesanales y los ponen en esta especie de libro catálogo que se llama Las Artes en México, y que por eso este año se están cumpliendo el centenario de ese libro. Bueno, precisamente Teresa Pomar, después vendría Diego Rivera y otros pintores como Gabriel Fernández Ledesma, y puedo hablar de muchos más, que siguieron esta tradición de admirar a los artistas populares, es que Teresa empieza a hacer esa labor fue la primer directora del Museo de Artes e Industrias Populares, y bueno, ella, yo tuve la fortuna de conocerla pues prácticamente los últimos 15 o 16 años de su vida, y la verdad me siento muy, diría yo, bendecida, si así lo puedo decir, de haberla conocido y de haber aprendido de todo lo que ella me enseñó. Entonces, una de las cosas que ella hizo, también publicó muy poco, sabía muchísimo, pero de entre las cosas que ella publicó fue un libro que se llama El Alfeñique. Y este libro lo que nos habla es cómo llegó a la ciudad de Toluca algo que ni siquiera era mexicano. Porque esta pasta, si nos preguntamos qué es alfeñique, si ustedes ven la traducción, alfeñique es pasta dulce, pero está en árabe. Entonces, el dulce, que son las calaveritas de azúcar, pues nos han hecho mucha fama en todo el mundo, pues se hacían desde la época de la colonia prácticamente, o de la época, sí, virreinal, como se le conoce en influenciada México. también por los egipcios. Es correcto, pero empezaron a hacer estos dulces, que eran unas pequeñas tiritas con sabor a limón, y que obviamente le tenían que pedir permiso, porque en ese momento pues era la Nueva España, tenía que pedírsele al rey el permiso, porque se supone que los dulces eran hechos por los sefarditas. Entonces, para que no fueran acusados de por qué estás haciendo estos dulces que ni siquiera son de tu cultura, bueno, pues ellos tenían que pedir permiso, y se hacen tan famosos que hoy en día hay una feria específicamente que se hace en todos los portales de Toluca, que fueron construidos en 1826, y los portales de Toluca, en todos los portales, que son más de 300, ahí se coloca cada puesto en Día de Muertos y se venden estos dulces. Entonces, bueno, escribí precisamente ese artículo hablando de los dulces de alfeñique de la ciudad de Toluca. Pero la palabra alfeñique también se refiere a la persona que es muy delgada, ¿no? Muy flaca, ¿no? Sí, de Es hecho, se debido a hizo... los dulces que estaban muy delgaditos. Es que el alfeñique, bueno, no tengo ahorita para mostrarles, pero se hacen unos borregos. Bueno, es que hay tres formas de hacer el dulce. Uno es el vaciado de azúcar, que es como se hacen las calaveras de azúcar. El vaciado, pues obviamente se hace un molde, se vacía el azúcar refinada, blanca, y se deja endurecer. Y así salen las calaveritas de azúcar, y ya luego las decoran. Lo dibujan y lo Así es. ponen Luego está el alfeñique, y el alfeñique se hace con dulce este dulce muy, se me fue ahorita el nombre del dulce, que es un dulce que parece un polvo blanco, se me fue ahorita, bueno, ese dulce se hace una pasta, y entonces se manda a hacer un molde de barro, y encima de ese molde de barro se pone el alfeñique, que es una pasta suave, y se va colocando. Antes se le ponía para fijarlo y que se endureciera, en vez de utilizar para que se pueda comer, pues tenía que ser todo natural. Entonces había una hierba que se llama chiautle, que es muy indígena, y eso permitía que el azúcar se quedara dura. Y entonces la ponía uno, cuando estaba blanda todavía, se le ponía en esta molde de barro, y se dejaba secar, y luego ya se separaba y se pegaba nuevamente, y entonces quedaba un borrego gigante. ¿Y cuál era el problema? Que está hueco por dentro, entonces con cualquier golpecito pues se rompía. Por no eso es piloncillo, ¿verdad? No es piloncillo. No, se me fue ahorita el nombre, pero también bueno. me está tratando de recordar. Azúcar glass, es el azúcar glass. Y el otro dulce que se utiliza para también elaborar verdaderas esculturas y obras de arte es el dulce de pepita. El dulce de pepita se saca de la pepita de la calabaza, se muele totalmente, y se hace también una pasta con azúcar, y esos pues son deliciosos porque te hacen también,
borreguitos, pollitos, gallinas, todos los animales que pueda uno imaginar, y eso se los come uno precisamente en Día de Muertos. No les recomiendo comerse el alfeñique y tampoco les recomiendo comerse el vaciado de azúcar porque lo hacen con muchos meses de anticipación para que las lluvias, o sea, lo hacen antes de las lluvias porque si se tiene que tener un estado muy seco para que precisamente endurezca y lo venden, imagínense, lo empiezan a hacer en abril y los están vendiendo en octubre o noviembre, en los primeros días de noviembre. Entonces, lo que sí es hecho casi al momento es la pasta de dulce de pepita, que ese sí se hace y se puede consumir. Nosotros más que nada son para... Y todo esto lo explica en su libro. Es correcto. Y esto lo utilizamos, estos objetos, que son verdaderas esculturas, los utilizamos para adornar nuestras ofrendas el Día de Muertos. Muy bien. Entonces, bueno, sí es comentarlo, por eso ahora son más famosas las calaveras de chocolate que las de azúcar, pero las de azúcar ya les explico por qué es una tradición tan arraigada de nosotros en nuestro país. Lo mismo que los textiles, que de ahí también quiero decirles que una de las ramas artesanales más importantes en México son los textiles. Y bueno, dentro de los textiles, pues encontramos tal variedad como son los rebozos y los gabanes, empezando porque pues el rebozo también tiene su origen seguramente, algunos dicen que hay una combinación, incluso también un mestizaje, porque pues, hablamos también de los españoles que utilizaban las mantillas las mujeres y en su caso también con el lanao de China también llegaron estas telas tan hermosas. Entonces, todo esto también lo platico aquí, cuál es la técnica del ICAD, los diseños diferentes que tienen los rebozos, y que tenemos un centro importantísimo en México, ya sé que tiene muchísima fama San Luis Potosí, que son los rebozos de Santa María, incluso en las canciones lo mencionan, pero uno de los centros reboceros más importantes que tenemos en nuestro país es Tenancingo, con más de 100 diseños distintos y pueden encontrar, por ejemplo, el rebozo Calimaya, el rebozo Toluco, por ejemplo, el reservista, o sea, todos tienen un nombre. Y otra de las cosas que explico es que una cosa es el lienzo, que lo hace un artesano, a veces en telar de cintura o en telar colonial, y ese es un artesano. Y también hay otro proceso, que es el empuntado. El empuntado lo hace otra artesana y que se tardan alrededor de 2 o 3 meses, a veces en empuntar que le llaman, también hay diversas puntas en el rebozo, que puede ser el entorchado, y el entorchado se hace con algunas, por ejemplo, adornos que llevan, por ejemplo, algunos balincitos de plata o algunas Shakira también se les pone y se genera en toda la punta imágenes de flores o el nombre de la persona. Entonces, de verdad es una riqueza enorme que yo lo explico en cada artículo y pues obviamente lo comparto con ustedes con muchísimo. ¿Y cuántos artículos tiene el libro? ¿Cuántos? Me mencionó varios. Pero sí, son exactamente 19. ¿Pero son cortos No, sí, son, casi todos son de cuartilla, cuartilla y media, que es lo que tenemos en el periódico para escribirlo. Entonces, pues tienes que platicar en poco tiempo muchísima información. Pues, por ejemplo, hablar de la gastronomía de nuestro país también es otro tema gigante. O sea, yo nada más les doy como estos, digamos, estas probaditas para que también la gente investigue más sobre los temas, ¿no? Y hay muchísimos interesantísimos, como lo que mencionaba a lo mejor en una de las entrevistas, por ejemplo, que logré investigar dónde se encontraba esta fotografía de Frida Kahlo, que visitó en un museo. Toluca. Ajá, que visitó. Que no firmó. No firmó. No firmó, pero resulta que Fritz Heim, que es el fotógrafo, el que le tomó la fotografía en la ciudad de Toluca, donó toda su colección a la UTA, que es la Universidad de Austin, Texas. Y entonces yo estaba tan emocionada porque tengo una amiga que tiene contacto con la UTA porque ella está en San Antonio, Texas, en lo que es la UNAM, Extensión San Antonio, sí, Texas. Entonces me dijo, el Parque del Hemisferio. Exactamente, de hecho ahí montamos una ofrenda otomí hace ya muchos años.
Y entonces ella me contactó con algunas personas de la UTA y me dijeron, sí, aquí tenemos esta fotografía. Y obviamente si ustedes quieren publicarla o ponerla en alguna investigación, tienen que darnos nuestros créditos y tienen que pedir permiso. Entonces yo todo eso lo escribí en este artículo y después fue tema para una conferencia que, bueno, fue fenomenal. Y ellos me autorizaron para que pudiera yo hablar de la fotografía en esta conferencia. Y bueno, pues está publicado también en este artículo esa fotografía, porque había gente que decía que no era Toluca, que era otro lugar. Y bueno, pues yo comprobé que efectivamente era el mercado de Toluca y fue tomada en 1940 por Fritz Hehn. Y bueno, afortunadamente él donó toda su colección de fotografías a esta universidad y que hoy las tienen conservando. Escuchándola me recuerda una técnica periodística que siempre me la dijeron y es escribir frases cortas con ideas largas. Es bueno, es muy buena. Sí, es cierto, la verdad es que sí pasa y yo creo que a mí lo que me han ayudado el escribir en periódicos es que te da una disciplina de que sabes que tienes, como lo que usted hace ahorita, usted tiene sus entrevistas y ya tiene los días programados y sabe quién va qué día y así igual, o sea, un periodista lo que hace cuando escribes editoriales es que tienes un día asignado y tienes que cumplir y tienes que entregarlo a un horario y obviamente tiene que tener ese artículo una investigación detrás, aunque sea corto o pequeño. Entonces, pues tampoco uno puede, o sea, sí puedes dar tu opinión, pero tampoco puedes decir una mentira, ¿no? Entonces, yo aquí, y prácticamente para que la gente, pues obviamente le puede interesar tal vez, porque a lo mejor yo hablo de los personajes, a lo mejor algunos los conocen muy bien, otros no sé qué tanto, pero por ejemplo, hablábamos de Chava Flores, ¿no? Salvador Flores Rivera es de nuestro cronista musical de México, de la Ciudad de México fundamentalmente, que bueno, ahora yo no sé qué pensaría Chava Flores si viviera con esto de que ahora es Ciudad de México y antes era Distrito Federal, ¿no? Y escribió hasta una canción de Sábado Distrito Federal. Entonces, O su Bartola. Entonces, yo también tuve la fortuna enorme y hoy somos amigas entrañables y si me está escuchando le mando todo mi cariño, que es Maru Flores, que es la hija de Chava. Y gracias a eso, pues pude conocer también muchas cosas más muy personales de este magnífico y admirado compositor, porque si algo tengo yo, desde niña creo que muchos nos encanta la música y te la pasas cante. Como yo me crié con mis abuelos, casi todos los de la época de mis abuelos, pues prácticamente me sé todas las canciones de Agustín Lara, de los que mencionamos antes de esta entrevista, de Gonzalo Curiel, de Tomás Méndez, y por supuesto no podía faltar Chava Flores. Entonces, de verdad es un gusto y es un placer enterarse de cosas que a veces uno ni idea tiene por lo que pasaron nuestros compositores. Por eso hoy digo que qué bueno que los herederos de nuestros grandes compositores de México están haciendo una labor por preservar el legado de sus padres, y en eso va pues también mi cariño y mi admiración por José Alfredo Jiménez Jr., que también a quien conozco y que es el hijo de José Alfredo Jiménez, el rey, y por supuesto también a mi queridísimo Darío Valdelamar, hijo de María Elena Valdelamar, que también le mando muchísimos abrazos. Bueno, podemos hablar de todo, de Alina, Sánchez, la hija de Cuco Sánchez, en fin, que de verdad han hecho una gran labor por preservar precisamente todo lo que sus padres han escrito, y que siempre decimos que el cantante o el intérprete, es la canción del intérprete, nunca dices es de este compositor. Entonces, eso se ha tenido que cambiar gracias a esta sociedad de autores y compositores de México que han logrado defender pues las autorías de estos compositores y lograr que pues la gente que los interprete pues les dé sus créditos. Quiero recordar al público que las personas que Telma está mencionando, ya he entrevistado a algunas de esas personalidades aquí en este programa y muchas más que van a venir. Y también quiero decirles a todos ustedes que mencioné 2 emisoras que van a tener esta entrevista, van a tener la oportunidad de escuchar esta entrevista con Telma Flores
perdón, Telma Morales, nos quedó lo de Flores. Sí, que me adoptara. Yo, hija de Chava Flores. No, perdón, Telma Morales. ah, También hay una estación de radio en, en Valencia que se llama Todo un Mundo Online. Todo un Mundo Online. También es otra estación que va a estar ah, retransmitiendo esta entrevista con Telma Morales y no Flores, por favor. Sí. ¿Quién más No, tiene pero su libro? Me dijo que Judith Reyes tiene a Frida. Ah, no, Frida ya me mencionó. Judith Reyes, la cantante folclórica de protesta en su tiempo y también muy folclórica que rescató mucho de la vida musical de México de hace, ¿qué diríamos? Unos 60 años. de hecho, Judith Reyes tiene un libro que se llama El Corrido Mexicano. Es uno de Corrido. sus libros que dejó a la posteridad, 3 discos que, bueno, que yo, la verdad, qué fortuna. Algunos, si ustedes seguramente en YouTube ponen Judith Reyes, encontrarán algunas de las canciones que, como bien dice Armando, son de protesta en algunos casos y habla de toda Latinoamérica. Incluso ella se tuvo que exiliar en Italia un tiempo La por todo lo que persecución. decía sí, por lo que decía en sus canciones, pues era mal visto. Yo le admiro enormemente porque ella, pues hoy que está tan en boga el tema del feminismo y ella todo lo que sufrió por seguir cantando y no, ahorita que estamos hablando de los compositores, ella era una gran compositora. De verdad, yo cada vez que escucho sus canciones y veo las letras y cómo lograba eh, expresar verdaderamente ese sentimiento y yo cada vez que la escucho y la admiro más y más, y bueno, el haberme encontrado un libro que se sacó sobre su vida, que creo que una de sus hijas fue quien la publicó, también por ahí el libro del corrido mexicano, donde nos habla cómo se ha logrado, cómo se logró también en la revolución dar a conocer este corrido, no los corridos que a lo mejor hoy, el corrido norteño y cosas así que a lo mejor es más cercano para ustedes ahora conocerlo, ¿no? Digamos, estas nuevas generaciones, no. Estamos hablando del corrido, que era una forma incluso de no educar, sino decirle al pueblo lo que estaba pasando a través de la música. Y yo creo que eso es uno de los grandes legados de Judith Reyes. Yo, la verdad es que ella pudo haberse quedado, pues, como tantos, ¿no? En la inmortalidad. Nada más comentarles esta cuestión para que un poco también la recuerden. Judith Reyes escribió La Parranda Larga, que la interpretó y la hizo muy famosa Jorge Negrete. Ustedes también, si quieren, pueden ponerla. Es una canción que fue muy reconocida y ella era conocida como la Tamaulipeca, de padres campesinos, pero ella dijo, bueno, yo quiero pelear por mi país, o no le gustaban las injusticias, entonces Judith por eso eh, para mí es una persona muy importante, porque yo pude no haberla conocido jamás, afortunadamente cayó un disco en mis manos de ella y fue como empecé a buscar información y bueno, estoy verdaderamente sorprendida de todo lo que hizo en su vida. Lamentablemente pues murió por ahí de los 80s y bueno, pues murió muy mal, digamos mal, me refiero a que pues ya casi nadie se acordaba de ella, hacía recitales en las universidades, siempre de protesta, y bueno, pues fue muy coherente con ella misma y por eso hay que también decir que su legado sigue presente. Y por eso escribí ese artículo dedicado a Judith Reyes, y bueno, si me escucha alguno de sus descendientes, bueno, decirles que la admiro y la seguiré admirando enormemente, ¿no? Sí, yo fui muy amigo de una de sus hijas que lamentablemente ya no está con nosotros. Ella vivía muy cerca de donde estoy yo. Yo estoy en el estado de Indiana y ella vivía en la capital del estado de Indiana, que está como a 1 hora o 2 horas de donde yo me encuentro. Y hablé yo en los últimos instantes, no digo de su vida, pero diría yo 1 semana antes o 2 semanas antes de que falleciera, estábamos en comunicación constante. También, ¿de qué otro personaje habla usted? Bueno, pues por ejemplo, hablo de José Guadalupe Posada. Mm, José Guadalupe Posada, el ya novio sé de la que muerte. es correcto. De hecho, la historia de José Guadalupe Posada, pues hoy es famoso gracias a ni siquiera se llama Catrina, No.
El nombre de Catrina, y esto también lo quiero comentar, sería como otro también, Otro capítulo, otro no, otro capítulo. dato curioso de Diego Rivera. Diego Diga. Rivera bautiza Catrina, pero en realidad el rostro de la Catrina que hoy conocemos es de José Guadalupe Posada y se llamaba La Garbancera. Era garbancera porque efectivamente las mujeres ricas o adineradas de esas épocas se ponían polvos en la cara Para muy blanquearse. finos para blanquearse. Lo que hacían las mujeres del pueblo, pues no tenían para a lo mejor el polvo de arroz, entonces lo hacían con polvo de garbanzo. Entonces, pues estaba hablando de una mujer que estaba tratando de ser una mujer rica o una mujer adinerada, y era la garbancera. O sea, entonces, porque él decía que en la muerte todos somos iguales. Ricos y pobres, todos somos iguales. Entonces, lo que hace Diego Rivera es que lo plasma. Aquí hay un mural que hoy es un museo que se llama el Museo Mural Diego Rivera, que es aquel mural que él pintó en un entonces hotel que estaba en el centro de la Ciudad de México, cerca de la Alameda, el Hotel del Prado, que se cayó con el sismo. Y bueno, afortunadamente salvaron el mural y hoy tiene un lugar muy privilegiado también cerca de la Alameda, que puede visitar la gente, bueno, ahora que salgamos de la pandemia. Pero lo que hizo Diego fue hacer un homenaje, se llamó Una tarde dominical por la Alameda Central. Y ahí en el centro exactamente pone a la Catrina y está tomada de la mano de Diego Niño. Y de atrás de él está José Guadalupe Posada. Sí. Sí, está Guadalupe, está la Catrina y tiene de la mano a Diego Rivera, pero de niño. Sí, también hasta tiene una paleta, ¿no? De esas paletas. Así, sí, trae hasta en su bolsillo trae un sapo, porque no sé si sepan que Guanajuato es Guanajo, significa sapo. Y bueno, también hay que decir que Frida le decía ojos de sapo. Entonces hay mucha alegoría a ese tema de los sapos, y entonces ahí viene. Entonces, José Guadalupe Posada fue un referente que lamentablemente, y a mí me duele mucho porque murió en la pobreza, diría yo, extrema, y bueno, no se le, digo, perdió a su esposa y a su hijo, y yo creo que eso pues le quitó las ganas de vivir, pero pues sí, prácticamente murió pues, en la peor de las, o sea, casi nadie supo de su muerte, murió un enero también, y bueno, lo que nos dejó como legado pues fue precisamente el que hoy conozcamos, que gracias a Diego Rivera trajo de vuelta a la Catrina, y es hoy ya un referente también de lo que hizo como impresor, porque recordemos que Posada imprimía, tenía una imprenta, y donde hacía estas impresiones de, incluso hoy que está tan en boga el baile de los 41, sí. que se va a hacer película. Bueno, pues él en su momento imprimió uno de ese escándalo en la época del porfiriato, de que el 41, más bien el 42, era el yerno del presidente en turno, que era Porfirio Díaz. Entonces, por eso le decían, señor, son 42, no, son 41, y se quedó. No me incluyen, no incluyen a mi hijo. Sí, no incluyan a mi yerno, sí. Entonces, de eso hablo en el artículo, no todo lo que estamos diciendo, sino como personaje fundamental en el arte mexicano, ¿no? Es que eran parejas de gays de esa época, unos vestidos de mujer y otros vestidos de hombre, pero que restaron al hijo del presidente. Exactamente. Bueno, al yerno era el yerno, perdón. Hija, Yerno así del es. presidente. Entonces, pues eso es lo que yo creo que son, aquí sintetizo muchas cosas que admiro. Por ejemplo, también hablo prácticamente en el último de los artículos. Así Hablo, muéstralo. Sí, es sobre la simbología Mazahua, que también tiene mucho que ver. Para quienes habitamos el Estado de México, hay 5 grupos indígenas que están asentados aquí, que son los mazahuas, los otomíes, los náhuatl, los tlahuicas y los matlacincas, que de hecho estamos aquí en la ciudad de Toluca, estamos en una zona matlacinca, y bueno, ya hay muy pocos hablantes de matlacinca, pero yo hablo también en este artículo sobre la simbología de todo lo que ellos hacen y plasman en sus prendas y en sus textiles. Entonces, por ejemplo, aquí las mujeres, para ceñirse la cintura, le llaman fajas, y en cada faja, por ejemplo, ponen
por ejemplo, con estos, no, ni siquiera es bordado, es un trabajo en telar de cintura que van haciendo la trama y van poniendo, por ejemplo, en esta simbología, van poniendo, por ejemplo, el campo y ponen a los animales. Y también pueden decir que porta ese ceñidor es una mujer casada o es una mujer soltera o es un hombre que lo porta. Entonces, toda esta simbología tiene que ver con digamos, una cultura ancestral que ellos traen y que lograron, diría yo, salvar por debajo de las ropas que se ponían, diría yo, occidentales. Entonces, si ustedes ven a las mazaguas, que muchos seguramente ubican perfectamente a este grupo étnico de México, que es muy colorido su vestimenta, pero abajo es donde ustedes pueden ver la riqueza de sus textiles en la simbología que trae en agua, como se les conoce, y sus ceñidores, porque ahí están verdaderamente, diría yo, la historia de su cultura. Bueno, ya por último, díganle al público dónde pueden conseguir este magnífico libro. Ay, muchas gracias. Pues bueno, como siempre lo digo, nosotros somos una asociación civil que se llama Casas del Poeta, ya también me han entrevistado sobre ese tema. Este libro salió precisamente bajo este sello. Es un libro que tuvo muy poco tiraje porque precisamente fue para una presentación que se hizo en una feria de libro estatal y por esa razón ahí prácticamente se acabaron todo el tiraje. Sí, algunos tienen interés sobre todo lo que viene en este libro, se los puedo enviar a los correos electrónicos, pueden contactar a don Armando y con muchísimo gusto les hago llegar toda la información que viene en este libro. Bueno, la dirección que ustedes pueden escribir a Radio Nuestra América, escríbanla, es nuestra.america@hotmail.com. Repito, nuestra.america@hotmail.com. Y una vez que reciba algún comentario sobre este libro, yo se lo haré saber directamente a Telma Morales. Muchísimas gracias. Por último, un último mensaje que quisiera usted dar para ya despedir este programa. Pues bueno, que la verdad es que una de mis pasiones es precisamente lo que hace nuestro pueblo, que son las artesanías, el arte popular, y lo que yo les pediría a quienes nos visiten ahora que termine esta pandemia, pues sobre todo que lleguen a los mercados y realmente le paguen lo que vale o lo que les pidan realmente a nuestros artesanos, porque normalmente lo que hacen es regatear, y que es el regateo, es decir, déjenme lo más barato o en cuánto me lo deja. Entonces, yo siempre les pido a las personas, tanto extranjeros como mexicanos, que por favor no regaten. No sé si se alcancen a ver, traigo mis aretes hechos por un artesano también mexiquense, o del Estado de México, don Guadalupe, se apellida Campos. Aquí está, es un molinillo que sirve para hacer el chocolate, también es de autoría de uno de nuestros artesanos. Entonces, don Gualberto Campos es quien hizo esta maravilla en miniatura. Entonces, pues eso, que disfruten también de las artesanías y del arte popular mexicano. Bueno, pues muchas gracias y espero que no sea la última vez y la tendré próximamente en una entrevista más de Noche Literaria. Le agradezco mucho y que tenga usted un feliz día o una feliz tarde o una feliz noche. Gracias igualmente. Hasta luego.